Ejercicio 9. Hallar la solubilidad del cromato de plata en una disolución 10 a la menos 2 molar de cromato de sodio, sabiendo que su peso S es 3,9 por 10 a la menos 12. Este ejercicio me habla de dos sustancias, de cromato de plata y de cromato de sodio. Normalmente pues no tenemos por qué saber todas las sustancias que pueden ser insolubles, pero en la mayoría de los casos, simplemente leyendo con detenimiento el enunciado, nos podemos hacer una idea de cuáles son insolubles y cuáles no. Por ejemplo, en este caso me habla de la solubilidad del cromato de plata, pues ya está claro que esta sustancia es poco soluble y me da, por tanto, su producto de solubilidad o constante el producto de solubilidad. Y del cromato de sodio no me dice nada, por tanto tengo que suponer que es una sal soluble. Aparte me habla de una concentración alta, 10 a la menos 2 molar, y estas concentraciones no son típicas de sustancias poco solubles. Por otra parte, tenemos en este ejercicio un caso típico de ion común. El cromato de plata y el cromato de sodio son dos sales que comparten un ion en común, el ion cromato. Entonces es el caso donde una disolución de una sal poco soluble le añado una sal muy soluble que tiene un ion en común con esa sal y por tanto va a provocar una bajada de solubilidad. La sal soluble, el cromato de sodio, en estado sólido se disuelve, ponemos una flecha en una dirección porque como es muy soluble todo el que está sólido se acaba disolviendo y esta parte que se disuelve acaba dando ion cromato y iones sodio. También flecha en un solo sentido porque este intermedio al final no existe. Entonces, la situación inicial es que se acaban disolviendo 10 a la menos 2 moles y en un primer momento no tengo nada de cromato ni de sodio y al final no queda nada de esta estructura en conjunto del cromato de sodio y se me ha formado iones cromato y iones sodio. ¿Qué cantidad de cromato se ha formado? Bueno, de cada cromato de sodio da 1 de cromato, entonces de 10 a la menos 2 da 10 a la menos 2. Y de cada molécula de cromato de sodio da 2 iones sodio, entonces de 10 a la menos 2 se me va a formar 2 por 10 a la menos 2. Para la sal poco soluble, ponemos aquí también el proceso completo. La parte sólida estará en equilibrio con la parte disuelta y la parte de esta sal que está disuelta acaba finalmente desapareciendo porque se rompe todo en iones cromato y en iones plata más. Entonces, en un primer momento se me disolverán S moles, no tendré de momento nada de los iones porque en este punto no se ha roto todavía y al final cuando se alcanza el equilibrio pues desaparecen todos y se me quedan en forma de iones. Por tanto, estos S de cromato de plata me acabará dando S de cromato y 2S de plata por la estequiometría propia de esta reacción. Si yo ahora añado un ion en común que tiene una concentración de 10 a la menos 2, estas concentraciones S y 2S se ven modificadas, se van a minorar, con lo cual en vez de S le vamos a llamar S'. Y entonces tendremos de cromato S' y de plata 2S'. Pero de cromato tengo que considerar que tengo estos S' más los 10 a la menos 2 que proceden del cromato de sodio, porque las dos sustancias están en el mismo frasco y lo que hay que poner es la concentración de este ion que tengo en ese frasco. Al calcular la constante del producto de solubilidad será la concentración del cromato por la concentración de plata elevada al cuadrado. Sustituyo S' más 10 a la menos 2 por 2S' elevado al cuadrado. En este caso, como la constante es muy bajita, 10 a la menos 12, S' va a ser muy pequeña y análogo al ejercicio anterior, no vale la pena generar aquí una ecuación complicada cuando puedo despreciar S' frente a 10 a la menos 2. Me quedo con 10 a la menos 2 y del otro lado 2S' al cuadrado. Esta es la ecuación que me queda planteada, simplemente despejo y ya tengo S' en moles litro. Está calculado para poderlo comparar qué hubiera ocurrido si no he hecho ese ion común. La ecuación quedaría de esta manera, lo despejo y daría 9,916 por 10 a la menos 5. Fijémonos entonces, la solubilidad de esta sustancia estando sola es 9,9 por 10 a la menos 5 y
añadiéndole un ion común, baja a 9,8 por 10 a la menos 6 molar. Un ion en común con esta concentración que hemos citado. Ejercicio 10. A una disolución saturada de cloruro de plomo 2 se le agrega yoduro potásico hasta que la disolución resulta 0,001 molar en iones yoduro. Calcular la cantidad de yoduro de plomo que ha precipitado. Dato Kp(s) del yoduro de plomo 2, 1,39 por 10 a la menos 8, y Kp(s) del cloruro de plomo 2, 2,40 por 10 a la menos 4. En este ejercicio, de nuevo, aunque no sepa si una sal va a ser soluble o insoluble, por medio del enunciado lo puedo deducir. Entonces veo que el yoduro de plomo 2 va a ser una sal poco soluble y del cloruro de plomo 2 también, porque me da su Kp(s). El yoduro potásico, como no me dice nada, entonces en el caso de que no lo supiera, me daría cuenta de que no va a tener problemas porque es una sal soluble. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tengo cloruro de plomo 2 en condiciones de saturación. Si yo le añado iones yoduro, el yoduro también con el plomo va a formar una sal poco soluble, con lo cual aquí tiene que precipitar algo. Vamos a ver cómo está la situación. El cloruro de plomo 2 se disuelve, planteo su equilibrio de solubilidad y lo que se disuelve me genera plomo más 2 de cloruro menos. Y las cantidades que me generará será S de plomo más 2 y 2S de cloruro. La expresión de Kp(s) sería la concentración de plomo más 2 por la concentración de cloruro elevado al cuadrado. Sustituyo por valores, Kp(s), las concentraciones pongo S y 2S, el 2S va elevado al cuadrado, lo despejo y S, que va a coincidir con la concentración de plomo más 2, será 0,0391 molar. Si yo ahora añado yoduro, se formará otro precipitado de yoduro de plomo 2. El equilibrio para esta sal sería similar. El yoduro de plomo 2 se rompería dándome plomo más 2 de yoduro menos. Planteo una ecuación análoga a la anterior, pero ahora con estos iones, y descubro que en este caso, la concentración de yoduro está forzada a ser 0,001 molar. Entonces, en la de yoduro pongo esta cantidad, la de plomo no sé la que podrá estar, estando frente a una cantidad de yoduro de esta magnitud, pero lo despejo de esta ecuación. Y entonces descubro que la concentración de plomo que puede estar disuelta cuando en el medio hay 0,001 molar de yoduro es 1,39 por 10 a la menos 2 molar. Esta es la cantidad máxima de plomo más 2 que puede haber disuelto. El resto tiene que precipitar. Para un litro, la cantidad de plomo más 2 ha descendido entonces desde 0,0391, que era lo que había cuando solo había el cloruro de plomo 2, hasta 0,0139. ¿Cuál es la pérdida de moles que ha habido en este proceso? Pues los que había al principio menos los que han quedado o pueden estar ahora al final. Se han perdido en este paso 0,0252 moles de plomo más 2 que habrán tenido que irse necesariamente al fondo en forma de precipitado de yoduro de plomo 2. Esta cantidad en moles, si la quiero pasar a gramos, simplemente multiplico por el factor de equivalencia que me relaciona los moles de yoduro de plomo 2 con los gramos de yoduro de plomo 2 y nada, hago la operación y sale 11,62 gramos que se habrán ido al fondo. Ejercicio 11. Se disuelven en agua 0,775 gramos de una muestra que contiene sulfato de sodio y sulfato de potasio. Y se añade después un exceso de cloruro de bario, formándose los cloruros de los metales alcalinos correspondientes y precipitando 1,167 gramos de sulfato de bario. ¿Qué cantidades de sulfato de sodio y de potasio contenía la muestra original? Como dato, la constante del producto de solubilidad del sulfato de bario. Aquí de nuevo, viendo los datos que me da el problema, puedo deducir qué sales son muy solubles y cuáles poco solubles, en el caso de que no lo supiera.
Como me da la constante del producto de solubilidad del sulfato de bario, ya sé que es poco soluble. Bueno, aparte de decirme que va a precipitar. Y por tanto, los otros dos sales son solubles. Vamos a hacer un dibujo donde representamos todo este proceso para facilitar su comprensión. Mezclamos el contenido de dos vidrios de reloj en un recipiente con agua. En uno tenemos una mezcla de sulfato de sodio y sulfato de potasio y en el otro cloruro de bario. Estas son unas sales solubles y al disolverse generarán iones sulfato, iones cloruro, iones sodio, iones potasio e iones bario. De todos estos iones, el único problema es que se encuentren los iones sulfato con los iones bario porque se unen para formar un precipitado de sulfato de bario, que es una sal poco soluble. Sabemos que la masa total de la mezcla de sulfatos es 0,775 gramos, pero no sabemos qué cantidad corresponde a cada uno de ellos. Por eso ponemos dos incógnitas, X e Y. X gramos de sulfato de sodio e Y gramos de sulfato de potasio. Vamos a calcular el peso molecular de estas sustancias, que son, para el caso del sulfato de sodio, 142. Esto se obtendría de sumar el peso atómico del azufre, más 4 por el peso atómico del oxígeno, más 2 por el peso atómico del sodio. Sin embargo, lo voy a separar en dos bloques. En el peso de los sodios, que sería 46, y en el peso del grupo sulfato, que sería 96. Esta división vamos a entenderlo posteriormente por qué se hace así. Un proceso análogo hacemos para los pesos moleculares de las otras dos sustancias. Fijémonos ahora en el fondo del recipiente. De los 1,167 gramos de sulfato de bario y con la información de su peso molecular podemos descubrir qué cantidad corresponde al sulfato. Tenemos aquí en la información del peso molecular que de 233,3 UMAS, 96 UMAS corresponden al sulfato. Esto que decimos en UMAS vale para gramos. Entonces, cogemos los 1,167 gramos de sulfato de bario y lo multiplicamos por este factor de equivalencia. De 233,3 gramos de sulfato de bario, 96 gramos de eso son responsabilidad del ion sulfato. Bueno, pues con esto hacemos la operación y descubrimos cuántos gramos de sulfato hay en 1,167 gramos de sulfato de bario. Y la solución es 0,4802. Bien, como tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Una de las ecuaciones la quito de sumar los gramos de sulfato de sodio más los gramos de sulfato de potasio que tengo en el vidrio de reloj y la suma de estas cantidades me da 0,775 gramos. Como dije que de sulfato de sodio tenía X gramos y de sulfato de potasio Y gramos, pues X más Y sería igual a 0,775. Y la segunda ecuación la quito del precipitado de abajo. De los 0,4802 gramos de sulfato que hay abajo precipitados, y acabamos de calcular hace un momento, estos vendrán del sulfato de sodio y del sulfato de potasio. ¿Qué parte de los 0,48 vienen del sulfato de sodio? Pues serían X gramos de sulfato de sodio por el factor de equivalencia que me transforma de una cantidad de sulfato de sodio qué cantidad pertenece al grupo sulfato. La relación es que de cada 142 gramos de sulfato de sodio, 96 van a ser responsables el grupo sulfato. Bueno, pues multiplico estos X gramos, que no sé cuántos son, por este factor de equivalencia y de esta manera descubro qué parte de esos X son de sulfato. Hago un planteamiento análogo para el sulfato de potasio y sumo estas dos cantidades, de tal manera que son las aportaciones del sulfato de cada una de las dos sales al sulfato total que está abajo. Tengo ahora dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo y tengo aquí los resultados. En realidad, el planteamiento riguroso sería que la cantidad de sulfato que tengo arriba, tanto de sulfato de sodio como de sulfato de potasio, será igual a la cantidad de sulfato que tengo abajo. Y el sulfato que tengo abajo está repartido en dos partes. Una, el sulfato que está precipitado y otro, la pequeña cantidad de sulfato que pueda estar disuelto porque es una sal muy poco soluble. En el planteamiento que se ha empleado en este problema, esta parte de la cantidad de sulfato que está disuelta no la he considerado porque es despreciable respecto a la cantidad que está precipitada.
De todas formas, si lo quisiera resolver así riguroso, no podría porque necesitaría conocer el volumen en el que está disuelto esta cantidad de sulfato. Ejercicio 12. Se introducen en dos vasos de precipitados A y B las disoluciones que se indican a continuación y se remueven con una varilla. Vaso A, 40 ml de disolución de nitrato de plata, 1 por 10 a la menos 3 molar, y 160 ml de disolución de cloruro de sodio, 5 por 10 a la menos 3 molar. Vaso B, 40 ml de disolución de hidróxido de sodio, 1 por 10 a la menos 3 molar, y 160 ml de nitrato de magnesio, 5 por 10 a la menos 3 molar. Me pide, apartado A, indicar si se observa turbidez en el vaso A y en el vaso B, razonando la respuesta. Y, apartado B, si se observa turbidez, indicar en cada caso si ésta desaparecería al añadir una disolución diluida de ácido clorhídrico. Como datos me da el Kps del cloruro de plata y el Kps del hidróxido de magnesio. Una vez más, de los datos del problema, deduzco que sales de las que hay aquí son poco solubles, que son en este caso el cloruro de plata y el hidróxido de magnesio, y cuáles son muy solubles, que van a ser el resto. Tenemos entonces aquí un esquema que me va a ayudar a comprender qué es lo que ocurre. En el primer caso mezclamos dos disoluciones, una de nitrato de plata y otra de cloruro de sodio. Lo mezclamos en un recipiente, en un vaso de precipitados. Por otra parte, hacemos lo mismo, pero ahora con una disolución de hidróxido de sodio y otra de nitrato de magnesio. Las mezclamos en un recipiente. Vamos con lo que ocurre en el vaso A. Si mezclo 40 ml de nitrato de plata y 160 ml de cloruro de sodio, voy a tener un volumen total de la suma de los dos volúmenes, 200 ml. Indicar que no siempre los volúmenes son aditivos. En general, en el caso de que no lo sean, el volumen final es muy parecido. Lo que siempre es aditivo es la suma de masas. Al realizar este proceso, los iones de las sales que tengo en cada uno de los frascos de arriba, al mezclarse abajo, van a diluirse, porque en el caso superior, por ejemplo, tengo 10 a la menos 3 molar de nitrato de plata, pero esto, cuando pasa al vaso de abajo, estos 10 a la menos 3 moles por litro, pasan de moverse en 40 mililitros a moverse en 200 mililitros. Esto, evidentemente, es una dilución. Por tanto, tengo que descubrir las concentraciones finales de estos iones en la mezcla de abajo, en el recipiente A. Como hemos hecho ya en problemas anteriores, simplemente aplicamos el concepto de que los moles que hay de cada uno de los iones en el frasco de arriba se conservan, siguen estando en el frasco de abajo. La diferencia es que cambia de volumen. Entonces, los moles que había de plata en el recipiente de arriba serían volumen por molaridad, que sería 10 a la menos 3 por 0,04. Estos son los moles que había de plata arriba. Y ahora dividido en el volumen final en el que van a estar, que van a ser los 0,2 litros. Y me da ahora la concentración de plata en el recipiente de abajo. Entonces observamos que hemos pasado de tener una concentración de 10 a la menos 3 molar en el recipiente de arriba a 2 por 10 a la menos 4 molar en el recipiente de abajo. Un planteamiento similar hacemos para el cloruro. Los moles que había de cloruro en el recipiente de arriba era el volumen por la molaridad de arriba. En esa operación descubro realmente los moles que hay de cloruro de sodio, pero el cloruro de sodio, una vez que se rompe, me genera igual número de moles de cloruro que de sodio y que además es igual a los que hay de la molécula. Bueno, en este caso el cloruro de sodio no es una sustancia molecular, pero para comprender esto lo puedo asociar con una molécula y es más fácil de comprender. Bueno, haciendo esto descubro la concentración del cloruro abajo, que sería 4 por 10 a la menos 3. Comprobamos que también se ha diluido, ¿no? De 5 por 10 a la menos 3 a 4 por 10 a la menos 3. Hacemos lo mismo, pero ahora para el otro frasco. Descubrimos, aplicando los mismos procesos, que ahora la concentración de hidróxido abajo va a ser 2 por 10 a la menos 4 molar y la concentración de magnesio abajo va a ser 4 por 10 a la menos 3 molar. Bueno, ya sabemos las concentraciones de los iones en el frasco de abajo. ¿Precipitará o no precipitará? Pues vamos a verlo. Planteamos el equilibrio del producto de solubilidad. En el frasco A vamos a tener nitrato
plata, cloruro y sodio. De esto, lo que tiene problema es que la plata se encuentre con el cloruro, porque pueden precipitar. Pues vamos a plantear el K del producto de solubilidad. Sería la concentración de plata por la concentración de cloruro. Multiplico estas concentraciones y obtengo 8 por 10 a la menos 7. Este valor es superior a la constante del producto de solubilidad para esta sal, con lo cual está más concentrado de lo que puede estar y por tanto tiene que precipitar. En el frasco B hacemos lo mismo. Ahora aquí la K del producto de solubilidad es la concentración de magnesio por la concentración de hidróxido, pero la concentración de hidróxido en este caso va elevada al cuadrado. Sustituyo los valores y obtengo un valor de 1,6 por 10 a la menos 10, que en este caso también es mayor que el valor de la K del producto de solubilidad de esta otra sustancia. Por tanto, también se producirá una precipitación en este vaso. Ya en el último apartado, que me pregunta si estos precipitados desaparecen al añadir una disolución diluida de ácido clorhídrico, pues veo lo que pasa aquí. En el caso de que tenga cloruro de plata, lo poco que se me disuelva me generará iones cloruro y iones plata. En este equilibrio entre los iones disueltos y el cloruro de plata en el fondo, si yo añado ácido clorhídrico, estoy añadiendo iones cloruro y iones H+. Aquí no le afecta para nada a ninguno de los iones, por tanto no va a pasar nada. Bueno, aquí en realidad si le añado el ácido clorhídrico, lo que generaría es el efecto del ion común y provocaría que aumentara la cantidad de cloruro de plata precipitada. Pero como lo que me pregunta es si tiene algún efecto para aumentar la solubilidad, me ciño a esto que me está preguntando, y para aumentar la solubilidad no tiene ningún efecto. Si acaso, perjudicaría. ¿Pero qué pasa en el caso del hidróxido de magnesio? En el hidróxido de magnesio los iones que se me forman es magnesio más 2 de OH-. Aquí sí, aquí los iones H+ del clorhídrico se pueden juntar con los iones OH- para formar agua. Entonces esto va a retirar iones OH del medio, transformándolos en agua. Al hacer más pequeña la concentración de iones OH, lo que va a ocurrir es que en este equilibrio la sustancia sólida se va a disolver para reponerlos, aplicando la ley de Le Chatelier, ¿no? Cuando disminuye la concentración de, en este caso, de uno de los productos, el reactivo reacciona para reponerlo. Por tanto, aquí sí que aumentaría la solubilidad del hidróxido de magnesio. Ejercicio 13. El producto de solubilidad del hidróxido de aluminio a 25 grados centígrados es 2 por 10 a la menos 33. Calcular la solubilidad de dicho compuesto a en agua pura a pH 5 y a pH 8. Para resolver este ejercicio está claro que tenemos que tener unos conceptos mínimos del tema de ácido-base para poder manejar el concepto de pH. Vamos a resolver el apartado A. Primero que nada vamos a plantear el equilibrio de solubilidad de esta sustancia. Y en este caso es imprescindible hacer el equilibrio completo. Entonces, esto consta de la siguiente parte. Tenemos el hidróxido de aluminio sólido que está en el fondo del recipiente. Este hidróxido de aluminio que está precipitado en el fondo está en equilibrio con el hidróxido de aluminio que se disuelve. Para estos casos vamos a considerar, no importa si la sustancia es iónica o covalente, vamos a interpretarla como si fueran moléculas. Entonces, las moléculas de hidróxido de aluminio que se disuelven pasan de estar en el sólido a el seno de la disolución. Pero estas que pasan al seno de la disolución acaban rompiéndose en forma de iones, dando iones aluminio más 3 y, en este caso concreto, por cada molécula de hidróxido de aluminio que se rompe, me genera 3 moléculas de iones OH-. Esta sustancia que ponemos aquí entre medias no es un intermedio, no dura mucho tiempo ahí. Entonces, en la mayoría de los problemas lo acabamos eliminando o no lo consideramos y nos quedamos con la parte de la izquierda de todo y con la parte de la derecha. Sin embargo, en este caso vamos a ver cuando lo resolvamos más adelante por qué es imprescindible poner este intermedio aunque no aparezca en las sustancias finales que hay en la disolución. Entonces, en el apartado A
Si consideramos los OH que hay en el medio como los que provienen de la cantidad que se disuelva de hidróxido de aluminio, el planteamiento es el siguiente. Todo el hidróxido de aluminio disuelto, el que está ya, digamos, pululando por el seno de la disolución, se acaba rompiendo, por eso aquí no pongo equilibrio, pongo una flecha, se acaba rompiendo dando aluminio más 3 y por cada molécula disuelta 3 de OH menos. Entonces, en un primer momento, supongamos que se disuelven S moles, pues tendré S moles de hidróxido de aluminio y de momento nada ni de aluminio más 3 ni de OH. Al cabo de un rato, todo esto se rompe, con lo cual no me queda nada y se me habrán formado S de aluminio más 3 y 3S de OH menos. Con lo cual se va a cumplir, en primera instancia, que la cantidad de OH que va a haber ahí va a ser 3 veces la cantidad de aluminios más 3 que tenemos en el medio. Aplicamos la ecuación de la K del producto de solubilidad para esta sustancia, y entonces sería la concentración de aluminio por la concentración de OH elevado al cubo. Sustituimos por valores, pongo la K de esta sustancia, la de aluminio es S, la de OH es 3S, 3S elevado al cubo. Esto ya es una ecuación con una incógnita, es matemática, se resuelve y da 2,943 por 10 a la menos 9 molar. Esta cantidad S va a ser igual a la que tenemos de aluminio. El peso molecular de esta sustancia es 78 UMAS. Entonces, aquí transformamos, gracias a este dato, los moles en gramos. Bien, serían 2,289 por 10 a la menos 7 gramos por litro. Tenemos, por tanto, de aluminio más 3, 2,94 por 10 a la menos 9 molar, y de OH vamos a tener 3 veces más, 8,8 por 10 a la menos 9 molar. Con esta cantidad de OH, si le calculamos el pOH, me sale 8,06 el pOH. Y si el pOH es S, el pH sabemos que es 14 menos el pOH daría 5,94. Si ahora pensamos un poco sobre esto, vemos que llegamos a un resultado que no tiene sentido. Tengo agua, cuyo pH, como es una sustancia neutra, su pH es 7, resulta que le disuelvo hidróxido de aluminio que me va a generar en el medio OHs y descubro que al final el pH es ácido. ¿Cómo es posible que añadiendo una sustancia, por poco que se disuelva, cómo es posible que al disolver una sustancia que provoca OHs en el medio, por muy poquitos que provoque, porque se disuelve muy poco, me tendrá que generar un medio ligeramente básico, o muy próximo a 7, pero siempre tirando hacia el lado básico? Lo que no puede ser es que me dé un pH de 5,94, que es un pH ácido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues una cosa que normalmente no suele tener que fijarse uno en otros problemas, y es que tengo que considerar los OHs que provienen del agua, porque en este caso, al echar esta sustancia tan poco soluble, los OHs que echa son tan pocos que el pH por lo menos se tiene que mantener en 7, provocado por los OHs que tiene el agua, que genera el agua, y a esos OHs habrá que sumarle estos poquitos que aporta el hidróxido de aluminio. En el resto de problemas que se suelen resolver del tema ácido-base, cualquier sustancia básica que yo eche ahí va a generar muchísimos más OHs que los que genera el agua. Por eso nunca me ocupo de los OHs que genera el agua y me centro en los que aporta la sustancia que disuelvo. En este caso concreto, son tan poquitos los OHs que aporta esta sustancia que me tengo que fijar en los que aporta el agua. Entonces el planteamiento correcto sería el siguiente. Ahora, en vez de poner S y 3S, tengo que poner S'. ¿Por qué? Porque la presencia del agua hace como el efecto del ion común y retrograda el equilibrio hacia la izquierda. Por tanto, ya no valdrá S como si no existiera los OHs del agua, valdrá S'. Por tanto, pongo S' para el aluminio y 3S' para los OHs. Pero la cantidad de OHs que hay en el medio son los 3S' que aporta el hidróxido de aluminio y los 10 a la menos 7 que aporta el agua. Con este nuevo planteamiento despejo S'
y sale 2 por 10 a la menos 12 moles litro, y aplicándole el peso molecular de esta sustancia lo paso a gramos litro, que sería 1,56 por 10 a la menos 10. La cantidad de OH, entonces, una vez sabido S', lo despejo, que serían 3S' más 10 a la menos 7, y me da 10 a la menos 7, prácticamente los del agua, porque si yo a 10 a la menos 7 le sumo este 10 a la menos 12 que aparece aquí, el 10 a la menos 7 ni se entera. Entonces, al hacer el pH, me va a dar el valor de 7. ¿Qué ocurre aquí? El agua aporta OHs de valor de 7, los OHs que va a aportar el hidróxido de aluminio son tan ridículos frente a esta cantidad que al final el pH que va a quedar es como el del agua. Si queremos, pues sería 7,0001, por ejemplo, pero siempre tirando hacia el lado básico. Vamos con el apartado B. Me dice ahora a pH 5. Bueno, a mí lo que me interesa es la cantidad de OHs. Entonces, si el pH es 5, el pOH es 14 menos el pH, me da un pOH de 9, lo que significa una concentración de iones hidroxilo de 10 a la menos 9 molar. Planteo la Kp(S) de esta sustancia, sustituyo por valores. Ahora aquí, ¿qué cantidad hay de aluminio más 3 disuelta? No lo sé. Lo que sé es que de OHs hay 10 a la menos 9. No sé de dónde vienen estos OHs. Evidentemente podrán venir del agua, del hidróxido de aluminio y de algo que yo he echado ahí. Pero al meter un medidor que me dice que el pH es 5, esto quiere decir que el OH que hay ahí es 10 a la menos 9, venga de donde venga. Y entonces en esa concentración pondré 10 a la menos 9. Despejo entonces la concentración de aluminio y me sale que es 2 por 10 a la menos 6 molar. Esto quiere decir que con 10 a la menos 9 molar de OHs, lo máximo que hay disuelto de aluminio es 2 por 10 a la menos 6 molar, ya que al multiplicar estas dos cosas se alcanza el valor del Kp(S). Hemos visto en el apartado anterior que si en el frasco solo tengo agua, la concentración de OH sería 10 a la menos 7. Si disuelvo hidróxido de aluminio, como se disuelve muy poquito, tendré un poquito más que 10 a la menos 7, tan poquito más que considero que es 10 a la menos 7. Si ahora en este apartado B descubro que lo que tengo de OH es 10 a la menos 9, esto significa que aquí tendré que haber echado algo, un ácido, que se habrá juntado con los OHs que había ahí y me los retirará del medio para formar agua, y por eso queda en esta concentración más baja. Aquí, por tanto, tiene que haber o ha tenido que haberse echado alguna sustancia que me ha bajado la concentración de OHs, porque si no, tendría que ser 10 a la menos 7. Entonces esto rompe el equilibrio de que la cantidad de OHs que hay en el medio es 3 veces la cantidad de aluminios, que es lo que ocurriría si yo simplemente disuelvo hidróxido de aluminio. La cantidad de OHs tiene que ser el triple que la de aluminios. Como hemos echado algo que me ha retirado OHs, ha deshecho este equilibrio. Y por tanto, ahora no puedo decir así alegremente que la solubilidad va a ser igual a la concentración de aluminios más 3 que hay ahí. Esto, como parece fácil de entender, pero no lo es, vamos a hacer un dibujo con un esquema de lo que está ocurriendo ahí para tratar de hacernos una visión global de lo que ha pasado ahí. Tenemos entonces un recipiente con hidróxido de aluminio sólido en el fondo. Vamos a suponer que se disuelven 2 moléculas de hidróxido de aluminio. Estas 2 moléculas que se disuelven se acabarán rompiendo y me generarán, por tanto, 2 iones aluminio más 3 y 6 iones OH-, porque por cada molécula que se rompe me genera 3 de OH y una de aluminio. ¿Qué pasa si ahora dejo caer una gota de un ácido? Vamos a pensar que suelto una molécula de ácido que me genera un ion H+. Este ion H+, que cae ahora ahí, se juntará con uno de los OHs que hay ahí disueltos y me formará una molécula de agua. Por tanto, ahora este OH pasa a desaparecer como ion que hay ahí y pasa a ser una molécula más de la cantidad grandísima que habrá de agua, de moléculas de agua que hay ahí. Dejamos caer un segundo protón de ácido, proveniente de ácido que dejo caer ahí. Este segundo protón se juntará con otro H, me formará agua y me lo retirará de estar en forma iónica ahí. Y, por último, suelto un tercer protón, un tercer H+.
Este tercer H+, me retirará otra molécula de agua. ¿Con qué situación me quedo? Me quedo con 2 de aluminio y 3 de OH, porque los otros 3 han desaparecido al juntarse con H+ y formarme agua. Y ahora, en este momento, tenemos que determinar cuál es la solubilidad. Aquí lo intuitivo es pensar que la solubilidad será la cantidad de aluminio más 3 que hay disuelto o la tercera parte de la cantidad de OH que hay disuelto, porque en el equilibrio plantearíamos que de aluminio se forman S y de OH se forman 3S. Viendo lo que tengo aquí, por un lado podría pensar que la solubilidad es, como tengo 2 de aluminio, pues sería 2, o como tengo 3 de OH, la solubilidad sería la tercera parte de los OH, entonces sería 1. Pero en realidad no es así. La solubilidad no está marcada ni por el aluminio más 3 disuelto ni por el OH menos disuelto. ¿O sí? Para saberlo con certeza no me tengo que fijar ni en el aluminio más 3 que está disuelto ni en el OH que está disuelto. A mí lo que me va a dar de manera fehaciente la solubilidad es descubrir qué cantidad de moléculas de AlOH3 que hay disueltas. Eso va a ser lo correcto. Entonces, con esto que tengo aquí, yo lo que puedo construir es una única molécula de hidróxido de aluminio. Entonces, la solubilidad va a ser 1. ¿Qué es lo que puedo observar entonces? Que de aluminio más 3 tenía 2 por 10 a la menos 6 y de OH tenía 10 a la menos 9. ¿Quién me marca la solubilidad? Pues el reactivo que está en defecto, el que me limita la cantidad de hidróxido de aluminio que puedo construir. ¿Qué reactivo está en defecto? Pues en este caso los OHs. Aunque tengo 3, tengo más que aluminios, que tengo 2, pero con estos 3 solo puedo construir una única molécula de hidróxido de aluminio. Por tanto, la solubilidad viene condicionada por el reactivo en defecto, que es el que me limita la cantidad de hidróxido de aluminio que puedo construir disuelto. Por tanto, la solubilidad de entre estos dos números, del 2 por 10 a la menos 6 y del 10 a la menos 9, me lo va a indicar el 10 a la menos 9, que es el reactivo que está en defecto. Entonces, en este caso, 10 a la menos 9 sería igual a 3S. Bueno, si 3S entonces es igual a 10 a la menos 9, despejo S y me da ahí la concentración de la solubilidad, 3,333 por 10 a la menos 10 molar. Como el peso molecular del hidróxido de aluminio es 78, entonces transformo con este dato la solubilidad de concentración molar en gramos litro, que sería 2,6 por 10 a la menos 8 gramos litro. Vemos que en este caso la solubilidad es mayor que en el caso A. ¿Por qué? Porque aquí ha ocurrido un aumento de la solubilidad por la disminución del pH. Al echar H+ en el medio, al dejar caer H+ en el medio, esto me ha retirado OH del medio, lo que ha provocado que el hidróxido de aluminio disuelto, el reactivo, pase a reponer los OH que estoy retirando, aplicando la ley de Le Chatelier. Y por tanto, solubiliza más sólido que está en el fondo. Por tanto, se han disuelto más cantidad de hidróxido de aluminio y por tanto ha aumentado la solubilidad. Comprendido el apartado B, ya podemos hacer el apartado C mucho más rápido. Ahora el pH es 8, es un medio básico. Este medio se podría alcanzar simplemente disolviendo esa sal si fuera lo suficientemente soluble para aportar los OH necesarios que generan ese medio. Pero ya sabemos del apartado A que es muy poco soluble y no llega a aportar tantos OH que hagan subir el pH de 7 a 8. Entonces, si el pH final es de 8 es porque se ha añadido alguna base ahí. Vamos a ver entonces qué cantidad al final tenemos de OHs. El pH más el pOH es igual a 14. Si el pH vale 8, el pOH valdrá la resta, que serían 6. Por tanto, la concentración de OH sería 10 a la menos 6 molar. Aplico de manera similar al apartado B la ecuación de la constante del producto de solubilidad y la K sería 2 por 10 a la menos 33. La concentración de OH que hay en el medio, venga de donde venga, es 10 a la menos 6. Despejo la de aluminios y sale 2 por 10 a la menos 15 molar.
Ahora, en este caso, el reactivo en defecto va a ser el aluminio, porque hay menos cantidad de aluminio que la tercera parte de OHs. Luego, este será el ion que está en defecto y va a ser el que me va a condicionar la cantidad de moléculas de AlOH3 que tengo disueltas y, por tanto, que me va a condicionar la solubilidad. Haciendo un estudio similar al del apartado anterior, ahora el aluminio más 3, que es 2 por 10 a la menos 15, coincide con la solubilidad, y la cantidad de OH, que es 10 a la menos 6, no es igual directamente a 3S, sino que es igual a 3S más unos OH que habré echado por alguna sustancia que me los ha aportado ahí, que viene provocado por lo que conocemos como efecto del ion común. He echado algo que me ha aportado también este ion. Entonces, me fijo en aluminio para descubrir la solubilidad. La solubilidad en este caso es igual directamente a la cantidad de aluminio, que es 2 por 10 a la menos 15. Y ahora la solubilidad pasada a gramos litro sería 1,56 por 10 a la menos 13. Vemos que en este caso la solubilidad es menor que en el caso anterior, debido precisamente al efecto del ion común, que ya sabemos que cuando introducimos un ion común la solubilidad disminuye. ¿Qué ha pasado aquí? He echado al equilibrio de solubilidad que tenía ahí más OHs. Entonces, por Le Chatelier, al aumentar la cantidad de uno de los productos, este reacciona con el otro componente para formar reactivos y disminuir la cantidad que yo estoy aumentando externamente para tratar de recuperar el equilibrio. Al ir iones hacia la izquierda, están desapareciendo del medio y por tanto está disminuyendo la solubilidad, está precipitando sólido.